arrancamos, no No, ya había se me podido grabar la fue. reunión. Pero si el resto por ahí me comenta cómo fue su experiencia y fue buena, bueno, seguimos con esto, por ahí podemos hacer la consulta si podemos siempre que se graben las clases. Eh, no es muy cómodo no verlos, es como que yo siento que hablo sola. Sí, Profe, sí, ¿me sí, ve sí, ahora? activo. No, no sé si vos viste en la parte superior tenés varios iconos, digamos. Tenés sonido, tenés audio, tenés la camarita, todo está en blanco o en verde. Si está en verde está activo. ¡Ay, está muy bien! ¿Ahora sí? Ahí te vemos. Ahora sí lo vemos, ¿no? ¿Lo ve el resto? O sea, él es la versión Cloud mejorada, digamos. Aparece como Claudia, Clau. Aparezco como Claudia, no sé por qué. Bueno, así que Gianluca. Bueno, ahora sí podemos comenzar. Por supuesto, me van diciendo, como la clase anterior, me van escribiendo. Si hay alguna consulta o comentario o alguna cuestión, lo voy a poner como presentador, entonces pueden hablar y por ahí lo podemos ver también, así que sería lo ideal. Bueno, continuamos con la clase de hoy, la vamos a retomar donde habíamos quedado en la clase pasada y la vamos a compartir en algunos puntos con Gianluca. Así que bueno, por supuesto que nos pueden decir, no sé Gianluca, pero a mí me pueden decir Claudia, digamos, Sí, no, no hay no es problema. necesaria la formalidad porque ahí, sí, me están preguntando desde administración si está Perfecto. el licenciado Gianluca, así que estoy aclarando esto y ya arrancamos. Dale. Me están preguntando la administración. Quizás lo resuelven. Ahí vamos a mejorar la imagen un poquito. Ahí está. Se nos va un poquito a los dos ahí, pero la idea es poder compartir la pantalla. ¿Mm? Ahí ya les comparto la pantalla con la presentación del PowerPoint. Ahí está. ¿Se está viendo bien ahí? ¿Ustedes ven bien? Ok, perfecto. Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, ahí en breve soluciona el detalle que aparecemos con el mismo nombre, pero bueno, no es nada que no nos permita arrancar. Bueno, a ver, habíamos quedado en la pregunta que se les había hecho en la clase anterior, era si ustedes sabían qué exportaba nuestro país y habíamos mencionado una lista importante de al menos 20 productos. ¿Estuvieron viendo, pensando qué exporta? ¿Leyeron algo como para agregar algún producto? ¿Mm? ¿Alguien pensó algún otro producto?
algo, me dicen medicamentos, algo de medicamentos. Puede ser algo de medicamentos. Vinos, muy bien, la clase pasada nos había dicho esto. Vinos, carnes, cereales, sí, esto ya lo habíamos hablado. Dijimos que en Argentina se exporta más moa. Cereales, sí, muy bien, muy bien, muy bien. Estamos recordando nomás para ver cómo estaban con la memoria. Bueno, miren, ¿se acuerdan esto de la composición de exportaciones? Vamos a preguntar para que me vayan diciendo, el que quiere ir escribiendo, pregunto, ¿cuál era un producto primario? Vamos a recordar con ejemplos la clasificación esta. ¿Qué era un producto primario? El primero que responda tiene un 0,50 punto del próximo examen. 0,25, 0,50 es mucho. Claro, materias primas habíamos dicho que es amplio, porque para una manufactura, un proceso industrial también existe una materia prima. Digamos, un producto más concreto. Materia prima puede ser también para otro. Ajá, ejemplo. Díganme un producto. Sabemos que es lo que proviene de la tierra. Muy bien. Madera. Tomates. Muy bien. Bueno. Soja. Soja. Muy bien, muy bien. Bueno. Vamos a ver un ejemplo así. Producto, uno solo, por alumno que quiera compartir, de manufactura de origen agropecuario. Que sabemos que conceptualmente la manufactura de origen agropecuario es aquel producto proveniente del agro, de la actividad agropecuaria, pero que sufrió al menos un proceso industrial. Es decir, es aquel producto primario que se introdujo en la actividad industrial y se volvió otro producto con mayor valor agregado. Recibió un proceso de cadena de valor. Muy bien, aceite, carbón. Sí, el carbón está como que en el límite, pero sí, puede ser. El carbón está en el límite. Harina, prendas de ropa, de vestir, hierba, sí, alimentos. A ver, ¿qué más? Recién dijeron uno que se ve que está muy, muy viernes y se acordaron que exportamos mucho. El vino. El vino, sí. Para ver si están atentos nomás. Bueno, muy bien. Vamos con un ejemplo. No, Cami. Limones no es una manufactura de origen agropecuario. Limones sería un producto primario. ¿Por qué? Porque sufrió un proceso de extracción del árbol y se lo exporta como tal, el limón, la naranja o la uva, en este caso, pensando en el producto primario, son las frutas, las hortalizas, la soja en grano. No sé si se te ocurre otro ejemplo, Gianluca, para agregar. Son productos primarios. El ejemplo del producto manufactura de origen agropecuario no sería el limón, sino sería, por ejemplo, todo lo que es, alimentos en base a limón, todo lo que sería jalea, perfume en base a limón, el jugo de limón, una galletita de limón, eso serían esencias de limón, sería la manufactura. ¿Se entiende? El ejemplo del producto primario sería la uva, la fruta, que por más que sea de una altísima calidad, que sea premium, no deja de ser un producto primario, que se lo limpió, se lo preparó, se lo embaló. No sé si están escuchando ese ruido de mi gatita que entró y ella está. Bueno, disculpen.
A los gritos entra hablando. Sí, se escuchó. Ay, Dios mío, siempre me hace lo mismo. Y me da una pena cerrar la puerta porque se pone a gritar en la puerta, digamos. Bueno, después se la voy a mostrar porque ella es un personaje. Discúlpenme. Entonces, el ejemplo le decía, de la uva es un producto primario. El ejemplo de la manufactura de origen agropecuario, partiendo de ese mismo producto primario, sería el vino. Lo mismo que la naranja es el producto primario, el jugo de naranja, la jalea, todos los preparados en base a naranja, sería la manufactura de origen agropecuario. Sí. La van a escuchar todas las clases porque es un personaje. Así que, bueno, manufactura de origen industrial, ¿qué sería? A ver quién me da un ejemplo. Le digo conceptualmente qué es y ustedes colocan en el ejemplo. Sí, están bien los ejemplos: cemento, autoparte, un tractor, metalmecánica, un celular, exacto. Sería el producto cuyo origen no es el agro, es decir, no es un vegetal, un árbol, un animal, sino la industria pesada. Un proceso industrial que tiene que ver con la industria, no de base agropecuaria. Entonces acá tenemos todo lo que empezaron a decir. Cementos, dijeron todo lo que es electrodomésticos. ¿Qué más puede ser? Dijeron varios ejemplos que estaban todos bien. Bueno, vamos con el tercer caso: combustibles y energía. Combustibles y energía, acá incluimos todo lo que es gas, petróleo, crudos, gas, exacto, petróleo, crudo, y combustibles, cualquier tipo de combustible. Ahí entran las naftas, el gasoil, el fuel oil, con los combustibles en general. Nosotros decimos que esto, por supuesto que, bueno, ahora Argentina exportó en el 2019 combustibles, pero hay países que marcadamente esta exportación tiene una participación muy grande en lo que exporta, porque tiene que ver con la condición natural del país. O sea, exacto, Irán, Irak, Emiratos Árabes, Venezuela, tenés muchos países que por sus condiciones naturales son netamente petroleros, digamos, y su participación es muy grande. Generalmente se invierte la situación en estos países, donde en lugar de producto primario íbamos a encabezar las exportaciones más importantes, lo encabeza combustibles y energía. En nuestro país sería la última porción de la torta, digamos, de rubros exportados. Recuerden que estos siempre son rubros, porque si nosotros empezamos a nombrar todos los productos primarios, vamos a tener una lista de miles de artículos de productos. Si empezamos a nombrar las manufacturas, vamos a tener una lista de miles de artículos. Entonces, lo que hace así con todos los otros rubros. Entonces, lo que hacen los países es, para tener una visión rápida de cómo está compuesta sus exportaciones, lo agrupan por grandes rubros. Después yo puedo ir desglosando, y estadísticamente se pueden hacer muchas aperturas de información. Entonces yo diseño una torta que te muestra todos los productos primarios, o de los productos primarios cuáles, o de las manufacturas cuáles, o de las agropecuarias cuáles, o de las industriales. Entonces esto es una manera de poder rápidamente tener una visión de cómo es la composición de exportaciones de un país. Así como la composición de exportaciones de un país, los países también tienen la composición de importaciones, es decir, los productos que más importan. Bueno, vamos a los gráficos. ¿Se ven bien los gráficos? Por ahí están muy chicos, los agrandamos un poquito más. Ay. ¿Se ven bien? Ahí está. Ahí está.
Bueno, nos ubicamos hacia la derecha en el primer gráfico que dice exportaciones. Si se logra distinguir los distintos colores, esta es la fuente, la Cámara Argentina de Comercio, que en realidad estos son organismos que elaboran datos, pero la fuente general suele ser INDEC, que a su vez toma datos de, por ejemplo, en el dato de exportaciones de aduana, porque todo lo que se exporta o importa queda registrado en aduana, entonces es el organismo que provee la información para después elaborar las estadísticas. Este es el caso anual, estamos hablando del año 2019, miren los datos. Dijimos productos primarios, yo le decía por suerte, productos primarios fue el 25,4% de las exportaciones. Las manufacturas de origen agropecuario, que está en rojo, acá donde me ubico el mouse, fueron las más importantes, y las manufacturas de origen industrial. Los años anteriores, en realidad, el tercer lugar ocupaba la manufactura de origen industrial. Las exportaciones en 2019, contradictoriamente a otros indicadores de la economía, fueron bastante buenos. Digamos, o sea, comenzamos a exportar un poco más. Digo contradictorio porque por ahí otros indicadores de la economía no acompañaron esto, digamos. Entonces esta fue la torta, miren, el 8% es combustibles y energía. Esta es la distribución que nosotros decíamos, yo le decía gracias a Dios no es producto primario, todo porque significa que estos dos componentes, las dos manufacturas, tienen un proceso de industrialización y de agregado valor que genera valor, como su nombre lo indica, en toda la cadena, en actividad, en procesos, en valor de las exportaciones y en el valor del recurso humano que interviene en todo el proceso, que genera un efecto multiplicador en toda la cadena. Comentarios, preguntas. Todo lo que dijimos de producto primario y cientos de productos más está metido aquí. Todo lo que dijimos de manufactura de origen agropecuario está metido aquí. Acá, si nosotros trabajamos solamente con productos primarios, podemos hacer un dibujo de un gráfico, una torta o un gráfico de barra, y me va diciendo cuáles de esos componentes de productos primarios son los que llevan la participación más importante. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Opiniones? Bueno. Continuamos entonces. Les voy a contar las exportaciones. Miren chicos, yo no pretendo que ustedes, pensando en un examen final o en un examen, yo no pretendo que ustedes tengan en su cabeza el porcentaje de 25,4 y medio con centésimos. Realmente no. Lo que sí es importante que ustedes sepan primero que sepan, obviamente que sepan que hay una agrupación de productos denominados grupos de composición de exportaciones que tiene 4 componentes: producto primario, PP, MOA, MOI y CIE, combustibles y energía. Y de eso que ustedes puedan saber en nuestro país en el último año, cuál fue el componente más importante. Y que puedan entender por qué decimos que es mucho mejor tener una manufactura de origen agropecuario o industrial con mayor participación que los productos primarios. Primero, para saber, y segundo, para poder a su vez explicar o informar y romper un poquito con el mito del granero del mundo. Sí, nosotros somos un país agroexportador de cereales, de productos a granel. Eso tiene el nombre de commodities, si alguna vez escucharon. La commodity es la barcaza, el contenedor lleno de soja, lleno de maíz, lleno de limones, en producto a granel, sin valor agregado, donde el precio en el mundo es uniforme. Entonces, romper un poquito con ese mito, porque todo el mundo dice que lo que exporta Argentina son granos solamente y productos primarios.
Y eso dijimos no está bueno. ¿Por qué no está bueno? Porque significa que vos tenés un nivel de industrialización que tiene una frontera, la frontera agropecuaria ya no se puede extender más. O sea, lo que nosotros deberíamos extender es la frontera industrial, no la agropecuaria. ¿Se entiende? Entonces, romper un poco con ese mito de que solamente exportamos cereales. Exportamos cereales, por supuesto, productos primarios. Pero por suerte tenemos otro componente de nuestras exportaciones que agregan y deberían de manera permanente seguir agregando valor y que los productos primarios no es que no se generen, no se produzcan más productos primarios. No estamos en contra del producto primario. Lo que se pretende es que este producto primario pase a engrosar la parte de manufactura de origen agropecuario y que en lugar de ser 25, en 5 o 10 años, porque esto se modifica en lustros o décadas, no se modifica de un año para otro, se transforme en un 15% y las manufacturas en un 45%. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de exportar tanto cereal a granel, ese cereal empieza a tener procesos de industrialización y yo lo exporto como como alimentos procesados, como, por ejemplo, aceites de los frutos de los cereales, ¿se entiende? Como esencias, como jarabes, como en lugar de exportar la miel a granel, la exporto envasada, fraccionada, con nombre, con marca. Entonces eso es lo que se pretende, no que siempre para que exista una manufactura de origen agropecuario tiene que existir una base agropecuaria. Entonces no estamos intentando que se elimine la producción primaria, estamos intentando que se transforme para que tengan mayor valor agregado a las exportaciones. Y volviendo a lo que necesitamos con Gianluca, que ustedes sepan es cómo es la torta, que ustedes me puedan decir el mayor componente es este rubro. ¿Y qué significa que un país tenga un 70% de productos primarios? Significa que no tiene industria y que no tiene valor agregado y su componente de valor agregado es extremadamente bajo. Un país que tiene, por ejemplo, ese nivel de productos primarios es en América, Haití, el país más pobre de América. Bueno, ahora suenan todas las cosas, suena el teléfono, ahora va a venir la gatita, digamos, falta que toquen el timbre y bueno, esto es en vivo, ¿vieron? Bueno, y nadie va a atender el teléfono. Bueno, continuamos con las importaciones. No quiero detener el uso compartido. Perdón, me salí. Ahí estamos. Bueno, las importaciones se agrupan de manera totalmente distinta. La agrupación de las importaciones entendemos como todos los productos, dijimos que un país ingresa a Argentina en este caso. La composición de importaciones está dada por agrupaciones de otro tipo, que significan bienes de capital, bienes intermedios, combustibles de energía, piezas y accesorios de bienes de capital, bienes de consumo y vehículos. Les voy a mencionar algunos casos para que no se mezclen. Vieron que nosotros tenemos como que la idea de que nosotros compramos todo de China. Bueno, el mundo compra de China, el mundo importa de China, de los países asiáticos, de los países con mucha tecnología y mucha industria, productos. Y la verdad que es bastante cierto. De esta lista de 6 componentes, ¿se está viendo bien ahí No, profe, está cargando el post. Ahí apareció la imagen? pantalla. Sí, porque está como que me baja internet, entonces. Bueno. En un segundo porque. Vámonos.
a intentar cargar. ¿Ahí? Ahí otra vez no se ve. ¿Ahí se ve? Bueno. ¿Ahí? Sí, profe, ahí volvió. ¿Ahí se ve? Ahí volvió. Bueno. Ahí estamos entonces. Bueno, les decía, de este componente de importaciones, los bienes de capital, les voy poniendo ejemplos para que se entienda, son las máquinas. La máquina que importa una fábrica para poder envasar sus productos son aquellos productos que generan una actividad productiva. Son, a ver, la máquina que fabrica los barbijos, ese es un bien de capital hablando de esto. Los bienes intermedios son productos que son insumos para la producción. Combustibles y energía es la partecita que nos falta, que puede tener el país de faltante de combustibles, que en una época era mucho más importante la importación de combustibles. El otro punto, partes y accesorios de bienes de capital, son los repuestos de los primeros casos. Son los repuestos de los primeros casos, cuando se va rompiendo una parte, una pieza y hay que cambiarla. Bienes de consumo son los bienes finales. Cuando nosotros importamos directamente una notebook, cuando importamos, ¿vieron todas las cositas que van a decir viene de China? Vos te vas y compras en un supermercado y viene, no sé, la vajilla, lo que sea, el termito, todo de China. Bueno, es un bien de consumo. ¿Qué valor agrega en el medio? Y ninguno, porque un bien de capital, un bien intermedio, una pieza de accesorio me genera una actividad productiva. Yo puedo importar la máquina, puede ser china, pero el producto que se coloca en la máquina para trabajarla, si es nacional, es mejor. Entonces, lo peor que puede importar al revés en un país es bienes de consumo, porque significa que ya incorporó el bien y no le realizó ningún proceso productivo en el país, por lo tanto no generó una cadena de trabajadores que procesaron o usaron el bien de capital o usaron ese insumo de bien intermedio y por lo tanto no necesitaron reemplazar las piezas de bienes de capital, que estos serían los repuestos. Y los vehículos automotores de pasajeros son los vehículos, los colectivos, en realidad no se fabrican acá, vieron los Volvo, que son muchos brasileños, muchos alemanes que se utilizan para el transporte. ¿Está? Me preguntan, por favor, o agregan algo también los chicos, además de los chicos Gianluca. Estamos. Yo quiero saber si están nomás y si me escuchan. ¿Me escuchas bien? ¿Lo ven? Ah, bueno, estamos. Vos y yo. Bueno. Sí, ahí están. Sí, perfecto. Gracias. Ahora sí, ahí ya me dieron señales de vida. Bueno, continuamos entonces. Acá yo les voy a empezar a preguntar y de nuevo ustedes van a empezar a escribirnos por el chat. Vamos a pensar en Chaco. Esto es Argentina. Argentina exporta, tiene esta composición de exportaciones, grábense. Lo más importante de las exportaciones es que los productos primarios se exporten de manera procesada, o es decir, a través de manufactura. Vamos a pensar en la provincia de Chaco ahora. Vamos a pensar en Corrientes también, si hay algún correntino en el grupo, correntino o de otra provincia, pero pensemos en el Chaco, que calculo que la mayoría somos chaqueños. Antes que coloque la imagen, ¿ustedes qué productos creen que exporta Chaco? Ahí pueden ir mencionándolo por rubro, pueden decir primario, manufactura, o por producto propiamente dicho, porque como prefieran. Después nosotros los agrupamos.
Ahí dice Gustavo algodón. ¿Qué más? Estás en lo cierto, Gustavo. ¿Qué más? Muy poco frutas. Está lindo, pero como un asado, ¿eh? ¿Con qué se hará el asado? Dijeron por ahí. Sí, algo de carne, pero algo de carne se exporta, pero no, hierba no tenemos nosotros. Nuestra matriz productiva no tiene hierba. La exportación de hierba es propia de la región, pues nuestra región no tiene eso. Si es de Corrientes, si me estás hablando de Corrientes, sí, hierba o Misiones. Chaco no tiene hierba. Yo decía el asado porque ¿con qué se hace el asado? Además de la carne. Ah, perdón, Virginia, disculpame. Oleaginosas, perfecto. ¿Qué más? Sí, muy bien, madera dijimos. Dijeron, mejor dicho, madera, dijeron oleaginosas. La oleaginosa es un poquito amplia, ahora dijimos que son las que generan aceites, hablaron de algo de carne. Sigo preguntando con qué se hace el asado, además de la carne. No hay muchas opciones, ahí está el carbón. Carbón es muy bien. Parrilla no, digamos, si necesita la carne en la parrilla del carbón. La parrilla no se exporta, el carbón, muy bien. Es un producto característico de exportación de Chaco. Bueno, te voy a mostrar ahora Miren, acá no sé si se ve bien. Voy a tratar de ampliar un poquito la imagen. Fuente INDEC, acá está la fuente. 2019, o sea, siempre se tiene, obviamente, en el primer trimestre del año siguiente se tiene la información anual del periodo anterior. En este año, dado las circunstancias, recién en agosto estuvieron las estadísticas de 2019. Se llega a ver acá el porcentaje, por lo menos, y yo les leo de que es 87% de productos primarios, 12% de manufacturas de origen agropecuaria y 1% de manufactura de origen industrial. ¿Les llama la atención? Después vamos a detallar dentro de esos productos primarios cuáles. ¿No les llama nada la atención? ¿Qué pueden decir de esto? ¿A qué reflexión les llega? Les repito, 87% productos primarios, 12% manufacturas de origen agropecuario, 1% manufactura de origen industrial. En este caso nosotros no tenemos nada de combustibles y energía. No tenemos tampoco, tenemos, a ver, dice, no tenemos industria. Tenemos, o sea, mucho por industrializar, para no decir que no tenemos industria. El nivel de industrialización obviamente no es el mismo que en otras regiones. Muy alto el componente de producción primaria o muy bajo el componente de industrialización, sí, lo podemos leer de las dos maneras. Bueno, todo eso es así. Nosotros tenemos una matriz, se llama esto una matriz exportadora, compuesta por rubros donde altamente tiene una muy alta incidencia en la producción primaria, que es lo que nosotros tenemos que buscar transformar. Miren,
Argentina se divide en regiones, ¿no es cierto? Nosotros tenemos el NOA, el NEA, la Pampeana, Cuyo, Patagonia. Y para el comercio exterior también, para trabajar por regiones, porque algunas tienen características similares en cuanto a la producción y otras por agrupación geográfica nomás. Nosotros junto con las vecinas provincias de Corrientes, Formosa y Misiones somos la última región exportadora. Toda la parte que somos el NEA, todo lo que es NOA, que es Jujuy, Catamarca, Salta, Tucumán, exporta mucho más que nosotros. Que por ahí la idea que se tiene que Jujuy es una provincia muy pobre, que Salta exportan muchísimo más que nuestra región. Y bueno, por supuesto la región centro-pampeana es la que más exporta, la ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba en ese orden. Luego Mendoza. ¿Preguntas, comentarios? Miren, acá desagregamos, chicos, este segundo círculo, este segundo anillo, es la explicación de los principales rubros que serían el 87%, que serían esto, miren, entre maíz y soja. Sumen cuánto sería esto entre los tres, por favor. Alguien que me haga la sumita. Bueno. Bueno. Bueno, además de reírse de este personaje que no para de hablar, hagan la sumita, por favor. No tiene hambre, estaba comiendo. Es muy malcriada nomás, entonces cada vez que uno habla, ella es muy conversadora, entonces cada vez que uno habla por teléfono, ella aparece, digamos. Es una gatita que es medio perrito porque tiene hábitos medio... 76 dicen. ¿Alguien hizo la suma? De 44 más 20 más 12. 76 dicen los chicos. ¿Cuánto de porcentaje? 76. Claro. Bueno, miren. La composición de productos primarios es altísimo. No sé si ven, digamos, esto es lo que queremos mostrar. Que de este 87 inclusive está concentrado en un par de productos prácticamente. El extracto de quebracho correspondería a la manufactura de origen agropecuaria, porque esta dice extracto, el extracto de quebracho mayoritariamente es de tanino, son líquidos que se extraen a través de un proceso industrial. Sin embargo, el quebracho, la madera sola, es producto primario. Ya, está súper concentrada nuestra matriz producto exportadora. Miren, estos son los principales productos. Estos números de 22, 97 son millones de dólares. Miren el lugar nomás. Nadie se va a acordar cuánto en millones de dólares se exporta. Miren, soja, maíz, quebracho. Miren la ubicación más que el valor. Fibras de algodón, trigo, girasol, sorgo, arroz. Todo esto son cereales. Trigo, girasol, sorgo, arroz, soja, maíz. Y bueno, fibra. Es algodón. ¿Vieron el componente altísimo de producción primaria? Mechado con muy poca producción, manufactura de origen agroindustrial, que es esto. Perdón. ¿Ven? ¿Cuál es el desafío, digamos? Generar una industria transformadora de estos productos. Del 1, del 2, del trigo, girasol, del arroz.
Bueno, ¿algún comentario? Acá les sigo mostrando algunos datos ya de color, o sea, acá lo que es importante que ustedes sepan, ¿qué es lo que sacamos en limpio de esto? Que es de su conocimiento y que le vamos a pedir que sepan estos dos gráficos. Exportaciones y de Argentina y el componente de las exportaciones de Chaco. ¿Está? Estos son datos de ya más informativos que tiene que ver con los destinos. ¿Tiene algo bueno Chaco? Dentro de lo no tan bueno que sería el alto nivel de producción primaria de sus exportaciones, que tiene un destino bastante amplio de sus exportaciones, comparado por ahí con otra provincia que está mucho más concentrada en el Mercosur, es decir, Brasil, y nosotros tenemos muy ampliada la gama, todo lo que de exportaciones, Asia, Pacífico, Unión Europea, Medio Oriente. Entonces como que eso es bueno, cuando tenés diversificado se te cae un mercado, te peleas diplomáticamente, digamos, hablando con un país comercialmente y no dependés. Entonces eso es bueno. Bueno, comentarios, preguntas. Voy a leer un poquito el chat. ¿Algo más? 76, dice el gato. Claro, es una chica, el gato ese. Es una chica y ella sumó más rápido que ustedes, me parece. Ya hizo la suma acá. Bueno, ¿algo más para comentar? ¿Para preguntar de esto? Para preguntar sobre todo, que podamos explicar, que como para que pasemos al otro temita dentro de la unidad. El planiferio, pertenece a las exportaciones de Chaco. El planiferio, sí, buena pregunta. El planiferio sí es las exportaciones de Chaco, miren. Esto es exportaciones de Chaco por destino, lo que significa que este componente del grafiquito estas exportaciones, esta es la misma, es una explicación del otro gráfico que el primero de anillo. Y Profe, ahí si subís un poco más la figura, son los destinos. Destino de las exportaciones chaqueñas. Sí. Capaz que los chicos no vieron, por eso pregunto. Está bueno. Sí, dice, verdad. Acá te dice, claro, que exporta la provincia del Chaco. Esto es claro, disculpen. Exportaciones por rubro, ya acá trabajamos hablando de Chaco y exportaciones por rubro. Ahí está el título. Perfecto. Destino de las exportaciones chaqueñas. Ahí. Tienes razón, Gianluca, no lo estaban viendo. Destino de las exportaciones chaqueñas. Esta es una imagen sacada del INDEC. Esto es algo bueno, tener una diversificación de destinos. Vieron que cada rato estamos por pelearnos en el Mercosur, entonces otras provincias, por ejemplo Corrientes tiene muy concentrado el Mercosur, y de ese Mercosur la mayor parte es Brasil, entonces bueno, por ahí hay un desacuerdo comercial y influye mucho eso, porque ese país te deja comprar, entonces es bueno tener una diversificación. Bueno, ¿algunas preguntas? Miren, ¿se acuerdan que hicimos un cortecito? Yo les propongo hacer un cortecito y arrancamos con el profe también con el siguiente tema. Hacemos un cortecito de 10, 15 minutos, 10 minutos, lo que sería un recreo. Y continuamos. ¿Estamos de acuerdo? Le aseguro que en el recreo este animalito no me va a decir nada. Ahora arranco la clase y otra va a venir a conversar. Ya la voy a llevar a
al patio. No, quien dice 10 dice 15 como mucho, 20 imposible. Bueno, nos vemos en breve. Voy a cortar la cámara un ratito y el micrófono.
Bueno, estamos entonces. Bueno, ahí vamos a arrancar otro tema que lo vamos a compartir con el licenciado Gianluca, que tiene que ver con la relación de los estados y el comercio exterior. Y acá seguramente los chicos que están haciendo ciencias de gobierno pueden aportar bastante, así que sería genial que alguno quiera, se anime a pedir el micrófono y que podamos ponerlo como presentador y bueno, y charlar un poquito. Bueno, nosotros vamos a hablar siempre en el marco del comercio exterior, ¿no? Estamos pensando en todo lo que es siempre comercio exterior, es decir, el intercambio de mercaderías. ¿Se acuerdan lo que decíamos en la primera clase? El intercambio de mercaderías entre estados, organismos del estado, particulares o empresas, entre mínimamente dos países del mundo, digamos. Después, también la idea del negocio internacional, donde era un formato donde el intercambio era intangible. Bueno, básicamente es analizar qué rol pueden tomar los estados frente al comercio exterior. El comercio exterior en los países es un sector muy importante porque genera justamente dos acciones, o sea, o el ingreso de divisa, que cuando hablamos del ingreso de divisa la divisa es una moneda extranjera, una moneda expresada en los términos de otra, es decir, divisa no es solamente el dólar, divisa es el guaraní, divisa es el euro, divisa es el real, divisa es el yuan chino, o sea, es cualquier otra moneda. Ese es el concepto de divisa. Decía, el comercio exterior para un país tiene dos posibilidades: o te genera el ingreso, una provisión de divisas, o en este caso en Argentina de dólares, que se dice que el comercio exterior, la exportación es la única acción generadora de divisas genuinas. ¿Por qué? Porque yo traigo dólares, en este caso, divisas, dólares, que no existen en el país, no son objeto de una comercialización interna de dólares que están en el país, sino que yo abastezco de dólares. Entonces, la exportación para un país es muy importante por eso. Todo lo contrario, la importación, además de, algunos países pueden decir que la importación genera que se reduzca la mano de obra, que las industrias se puedan ver afectadas, que puede ser cierto, depende del tipo de producto que se importe, pero básicamente el efecto negativo, si se quiere, para todos los países, y hoy para nuestro país, es la salida de dólares. Pasa todo lo contrario que en la exportación. En la importación, quien compra, el importador argentino que compra, vamos a suponer, una máquina o un bien de consumo, como veíamos, sufre el efecto de tener que desprenderse de dólares que tenía en Argentina, el sistema bancario argentino. Entonces ahí tenemos las dos situaciones, o sea, los beneficios, las ventajas de las exportaciones, los beneficios y las ventajas de las importaciones. Y todos los países en el mundo tienen que tener una situación de regular de alguna manera, controlar, tener una postura de ser un balanceador de las cuestiones o los temas de comercio exterior, que tiene que ver con el tipo de producto que se exporta, que se importa, con la cantidad de divisas que egresan, porque esto tiene un efecto en todo el país, en toda la economía, que es, yo exporto más, ingreso dólares, si tengo más o menos impuestos al comercio exterior, me queda más recaudación pública, todo lo contrario con la importación. Entonces, todo esto es objeto para que los países tomen generalmente dos posturas orientadas a dos grandes teorías. Y esto seguramente lo vieron, alguien lo pudo haber visto en historia o lo vieron seguramente en alguna otra materia.
que tiene que ver con el proteccionismo o el liberalismo. Son dos grandes posturas que pueden tomar los estados frente al comercio exterior. Acá vamos a poner el dibujito. Entonces, ¿qué decimos que es la relación entre los estados y el comercio exterior? Es el rol, la postura, la posición que toma el estado frente al comercio exterior. Y tenemos dos grandes... Yo les voy a comentar los dos tipos de roles o de posturas y Gianluca va a continuar con los instrumentos. Cuando hablamos de postura tenemos que todos los estados del mundo se orientan a alguno de los dos puntos. Se orientan, dije, ¿no? Acá no hay más extremismo ya en el mundo. ¿El proteccionismo o el libre comercio o el liberalismo? ¿Qué significa que un país es proteccionista en cuanto a comercio exterior? Significa que para importar o exportar, para las dos acciones, para comercio exterior, digo, si hablo de las dos acciones, existen muchas normativas, existen altos impuestos, existen requerimientos burocráticos, existen normas que se modifican permanentemente, impuestos que se modifican permanentemente, leyes, normas, regulaciones, requisitos que se modifican permanentemente, tanto para exportar como para importar. ¿Por qué? Porque el Estado, de alguna manera, necesita ajustar o la exportación o la importación por algún motivo. Entonces, su intervención es muy importante. No es proteccionista solo aquel país que cierra las puertas para los productos que vienen del exterior. También puede ser un país proteccionista en cuanto a sus exportaciones, obligando o regulando, mejor dicho, la cantidad de productos que se exportan para que no se desabastezca su mercado. Entonces, el proteccionismo es una acción que puede ser en los dos sentidos. El proteccionismo significa que el país tiene una alta participación en comercio exterior. ¿En qué lo vemos? En normas, en la aplicación de normas, las normas que se modifican de manera permanente, la colocación de impuestos, generalmente altos, para importar o exportar. Y otro elemento es la aplicación de normas burocráticas, es decir, quien quiere importar o exportar tiene que hacer muchos procedimientos, pedir permiso, hacer declaraciones juradas, buscar un certificado, etcétera, etcétera. El libre comercio o liberalismo está como que en una vereda, no camina por la misma vereda, sino está en un rol bastante distinto, que es, acá el Estado tiene un rol bastante más pasivo en comercio exterior. ¿Qué hace el Estado? Si bien regula, define normas que permanecen en el tiempo, define leyes que generalmente se mantienen. Los impuestos del comercio exterior, es decir, a lo que se importa y lo que se exporta, tienden a ser bajos y no existen restricciones burocráticas tan altas, es decir, no existen tantos certificados, declaraciones, formulario, organismo que te controla. No existe en el mundo ningún país que esté en un extremo ni en el otro, porque los países siempre, de alguna manera, no hay países que no controlen la importación ni la exportación. Lo pueden hacer de una manera más pasiva, es decir, con menos carga impositiva, con menos requerimientos burocráticos, con impuestos más bajos. Pero no quiere decir que no se controle las exportaciones y las importaciones, sino que pueden tener un rol más liberalista, más pasivo en cuanto a la participación del gobierno en comercio exterior. El rol más proteccionismo es, no cierro las puertas, pero de alguna manera el Estado participa, interviene, genera normas, genera regulaciones, genera impuestos de manera permanente. ¿Y cómo me doy cuenta? Ningún país anda por el mundo diciendo yo soy reproteccionista. De hecho, Estados Unidos dice siempre que es liberalista y se volvió muy proteccionista en algún tiempo con las normas que define.
Pero no andan los países diciendo yo soy liberalista y yo soy súper proteccionista. Me río porque... Sino, ¿cómo nos damos cuenta? A través de los instrumentos que cada país utiliza y que la sociedad y el mundo lee. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta qué país está más orientado al proteccionismo y más orientado al liberalismo. Y esto se llama instrumento de política comercial. Ay, perdona, acá me estaban escribiendo. Deja librado todo el mercado. La opción liberalista no es dejar liberar todo, José Antonio, no es tan extremo. Lo que decimos que en el liberalismo o libre comercio la intervención es más pasiva, es menos participación tiene el Estado en definir las normas, los procedimientos, pero no es que no te controla, porque no existe en el mundo. No, un país no puede no tener conocimiento de las importaciones y las exportaciones, no tener normas para importar o exportar, no tener definido una política impositiva, por más baja que sea, es una política, al fin. Entonces lo que decimos es que el rol del Estado es más pasivo y es de alguna manera no tan marcado en cuanto a la colocación de restricciones, normas o impuestos. ¿Está? Bueno, ahora le voy a compartir la palabra a Gianluca, un poquito como para que me ayude para poder trabajar este tema. Esperen. Ahí le voy a pasar Ahí lo ponemos a Gianluca. Sí. Ahí lo ve, Gianluca. Estamos tratando que te vea. Estoy. Sí, te escuchamos, pero pasa que me están viendo a mí nomás. ¿Están viendo el video, el Power? ¿A mí me ven? Yo te Estamos, veo a vos nomás. estamos compartiendo, espera. Espera porque yo ya cerré y no sé qué hice. Y se supone que tendrías que estar ahí. Acá estamos como presentadores los dos. ¿Vos tenés prendida activada tu cámara, Gianluca? Yo me veo. Sí, yo me veo. Sí, pero yo sé, me imagino que te verás, pero No sé si ellos me ven a mí. no, a vos no. Sí que no. Estamos tratando de compartirla. Ahí está. Ahí está, sí. ¿Ahí? Ahí estoy. Bueno. Perfecto. Sí, no sé bien? si ven el Power ahí. Avisen, ¿no? Entonces agarramos y compartimos el Power y lo dejo Ahí yo le voy a compartir el Power. No sé si se ve ahí. Digan no ustedes. Se escucha y se ve bien. El Power y a Gianluca. Perfecto. Bueno, buenísimo. Yo te voy pasando las presentaciones, Gianluca. Perfecto. Bueno, y ahí vamos contándole. Bien, como comentaba la profesora. Sí. A ver ahora. Pasa que estoy Ahí con te auriculares escuchamos de re celular, bien. no sé Ahí si te por escuchamos ahí. re bien. ¿Se escucha bien ahora? Re bien. Perfecto. Bien, buenísimo.
Bien, estábamos hablando con la profe de los instrumentos de política comercial que suelen tomar los países, los estados, frente a lo que es el comercio exterior. ¿Sí? En este caso vamos a encontrar instrumentos arancelarios y no arancelarios. ¿Tienen idea? ¿Escucharon alguna vez la palabra arancelaria? ¿No la escucharon nunca? ¿Se imaginan qué significa? Sí, impuesto está bien. No como una cuota, sino más como un impuesto. Es algo que se cobra. Sí, a las importaciones y a las exportaciones. Sí, son impuestos, son restricciones al comercio externo de un país. Sí, justamente son impuestos que se cobran a las importaciones y a las exportaciones. Es una herramienta, las restricciones arancelarias, es una herramienta que sirve como un control fiscal y presupuestario. ¿Por qué fiscal y presupuestario? Porque permite saber si un bien o un servicio está primero que nada fiscalizado, ¿sí? Y a su vez permite saber si es legal o no, para tener justamente un estricto control sobre esas importaciones y exportaciones, ¿sí? Entonces dijimos que son impuestos y es una herramienta que sirve para controlar las importaciones y exportaciones. La ventaja de las barreras arancelarias son las siguientes. Tiene dos tipos de ventajas en cuanto a las exportaciones y en cuanto a las importaciones, ¿sí? En cuanto a las exportaciones, es cuando el país pretende generar ingresos gracias a esas exportaciones. Sucede en los países que son más abiertos o bien son más internacionalizados. ¿Se entiende? Entonces, un país que es más abierto o más internacionalizado, por ende, genera más exportaciones. Por ende, estas barreras arancelarias permiten que ingrese más impuestos, que ingrese más dinero al país, más divisas, como dijo la profesora hoy. ¿Sí? Y en cuanto a las importaciones también tiene ventaja. ¿Sí? Tiene la ventaja cuando el país, por ejemplo, pretende proteger lo que es la producción nacional. ¿De qué manera puede llegar el país, el Estado, a proteger la producción nacional? Elevando considerablemente los precios de los productos que vienen de afuera del país. De afuera significa de otro país, ¿no es cierto? Entonces, al generar esos precios elevados, es como que de una u otra manera está protegiendo lo que es la producción nacional. ¿Sí? Existen tres tipos de aranceles, de barreras arancelarias, perdón. ¿Me siguen? ¿Alguna duda, alguna consulta? Te seguimos, parece. Bien, perfecto, sí. Bien, ahí como dice el Power, existen tres tipos de aranceles en comercio exterior. Ad valorem, que se calcula como un porcentaje del bien importado. ¿Sí? Después ya tenemos lo que vienen los aranceles específicos, que se aplica por cada unidad del bien importado. Ad valorem es por el porcentaje del valor importado, del bien importado, perdón, y los específicos se aplica por cada unidad importada. Después los mixtos, que juega con un poco de cada uno de los dos anteriormente mencionados. ¿Sí? En cambio, tenemos las barreras que son no arancelarias, ¿sí? Que son otro tipo de instrumento que toma el Estado frente al comercio exterior. ¿Sí? Las barreras no arancelarias, ¿qué pueden ser? Si dijimos que las arancelarias son impuestos, son pagos, ¿qué pueden ser las no arancelarias? ¿Alguien quiere participar, decir algo?
En cualquier momento va a venir a participar la gatita, ¿eh? Si no hablan ustedes. Claro, requisito, dice la compañera Nadia. Trabas, con otras palabras, puede llegar a ser. El límite de cantidad es justamente una de las Exacto. opciones de las barreras no arancelarias. ¿Sí? Las barreras no arancelarias son las posturas que toman los estados, los gobiernos, ¿sí? Los países, frente al comercio exterior para dificultar o evitar el ingreso de mercadería al país. ¿Con qué objetivo hace esto el Estado? Con el objetivo justamente de proteger lo que es la producción nacional, ¿sí? Y eso es lo que se distingue de lo que es la arancelaria y de las no arancelarias. Las arancelarias son impuestos pagos, en cuanto a las no arancelarias son requisitos, son normativas, son leyes que tiene que cumplir para poder ingresar al país. ¿Sí? Los distintos tipos de restricciones no arancelarias que tenemos son, como dice justamente la... Sí, son muchas. Aclarar que son, como dice Gianluca, son muchas. Pusimos algunas nomás, que son por ahí las más conocidas, pero es un conjunto bastante amplio de estas trabas, como dice Gianluca, que se puede poner. Entonces, pusimos algunos ejemplos nomás que, bueno, podemos ir contando, pero pueden ser muchas más. Si les digo la cantidad que son, ahí el compañero... ¿Sí? El compañero Víctor dice que es el límite de la cantidad de un producto. Sí, es un límite, es una cuota que se pone también para que no entre determinada cantidad de mercadería al país para justamente proteger lo que es la producción nacional y también elevar lo que es la fabricación de ese mismo material, de esa misma mercadería. Sí. También al funcionar como exportación, o sea, las restricciones pueden ser para las exportaciones también, funcionan como, perdón Gianluca, me olvidé antes de que se me pase la idea. El ejemplo, por ejemplo, puede ser cuando vieron que hay momentos en los que aumenta mucho la carne vacuna o aumenta mucho el valor del pan, que son productos esenciales. Entonces ahí el Estado lo que hace es define cupos o cuotas diciéndole al exportador, mira, vos tenés que cumplir esta cantidad de ese producto que podés exportar. Entonces le baja la cuota de la cantidad de trigo, por ejemplo, que puedes exportar, porque si no te genera, el precio internacional se pone atractivo y te genera un desabastecimiento en el mercado interno. Lo mismo pasa con la carne, digamos. Entonces, esa es una manera de poner un cupo, una cuota, o sea, una traba, pero que sea de salida. Entonces, como para, de alguna manera, garantizar el autoabastecimiento, porque si no el precio internacional se pone bueno y te quedas con desabastecimiento en el mercado interno de maíz, de trigo, de cereales básicos o de alimentos básicos. Eso nomás, antes que se me pase la idea. No, sí, está bien. Perfecto, profe. Eso en cuanto a lo que son las restricciones, los instrumentos que tiene el Estado frente a lo que es el comercio exterior. Las arancelarias y las no arancelarias se distinguen de esa manera. Unas son impuestos, otras son requisitos, normativas. No se cobran, pero el Estado te suele poner ese tipo de trabas, como habían dicho anteriormente. Un compañero dijo trabas, sí, son ese tipo de trabas que el Estado pone y participa para lo que son las importaciones y exportaciones. No sé si a alguno le quedó alguna duda, algo. No le vamos a explicar cada una porque, como dijimos con la profe, son muchísimas, por eso pusimos algunas nada más. Ustedes saben que leímos un informe la otra vez que nos mandaron, bueno, yo les conté que trabajaba como asesora de comercio exterior en la Secretaría de Comercio Exterior, y nos mandan periódicamente informes. Lo de este año, bueno, está muy retrasado los informes que se hacen a nivel macro,
pero tenemos uno del 2019, donde nos mandaron el listado y la cantidad de restricciones no arancelarias, lo que le estaba explicando Gianluca, que existen en Argentina para los dos sentidos, importación y exportación. Tienen un número de cuántas son la cantidad de restricciones. En esto que es un certificado, por supuesto que de acuerdo al tipo de producto va a tener uno u otro tipo. No es lo mismo importar una máquina que importar un medicamento, que importar un alimento o exportar un alimento, un textil, no es lo mismo. Pero díganme, o sea, tienen un número de cuántas restricciones de tipo no arancelarias creen que tenemos como país. 69.000, dice Alberto. No. Algo lógico, digan, por favor. 500, dice Víctor. Joaquín, 60. José Antonio, 22. Roy, 90. Bueno, el que se aproxima más le vamos a tener que dar un premio. Les venimos prometiendo. Después cuando se vuelva a presenciar esto vamos a ver vamos a tener muchas deudas, Gianluca. Bueno, estamos hablando de 2019, esto se pudo haber modificado, hay que hacer un seguimiento. 127 es el número, que es muy alto, es alto, o sea, es alto, imagínense. No quiere decir que una exportación o una importación tenga 127. Quizás tiene 5, quizás tiene 3, quizás tiene 8, quizás tiene 2. Pero en el conjunto de la cantidad de restricciones, hasta el año pasado eran 127. Un número interesante, digamos. Este dato este dato yo me entero cuando recibo los informes, no crea que todo el mundo sabe cuánto, o sea, esto no hay manera de saberlo, sino no te lo manda un organismo que se dedica a ese tipo de estudios, si no sabría yo esta información. Totalmente. Bien, no sé si le quedó alguna duda o consulta en cuanto a las restricciones arancelarias o no arancelarias. Me dicen, si no avanzamos con la profe. Yo no estoy leyendo el chat ahora. No sé si te están preguntando. No. Roy dice que ninguna duda. Así que avanzamos, seguimos. ¿Sigo, Gianluca? Sigo con la presentación. No sé cómo estamos con el tiempo. Son Está bien, porque tengo maximizada la imagen, entonces no puedo ver el reloj. Bueno, acá, la idea era poder dejarles, pero ya no nos va a dar el tiempo, me parece, hoy para dejarles una actividad, o no hacerla en la clase, digamos. Fíjate, Gianluca, tarea para el hogar. Porque no nos va a dar el tiempo, así que seguro que le va a dar al profe ahí una actividad para el hogar. Perfecto. Avísame nomás con la presentación si quedo a cabo o avanzo. No sé si los chicos quieren tomar nota del práctico o después se lo paso, no hay problema. Como quieran. Bueno. Bien, ahí dice Juan Martín que quiere que le pasemos por mail. Perfecto, yo después le voy a pedir el mail, o bien yo voy a pasar mi mail, entonces me van a escribir y me van quedando sus contactos. Perfecto, ¿sí? Entonces ahí le vamos pasando, entonces esto lo hacen y... Perfecto.
Bueno, Avanzamos, profe. avanzamos entonces. Bueno, esto por ahí es una actividad, como nos quedan 5 o 10 minutos, por ahí los vuelvo a estimular a que nos hagan algunas preguntas para poder resolver el práctico si quedó alguna duda, digamos. O sea, para mí es importante volver a recalcar en lo que le dije al principio, retrocedo un poquito antes de la explicación de Gianluca, lo del proteccionismo y liberalismo. Vuelvo a aclarar que no existe en el mundo países que tengan los extremos como política comercial, porque la Unión Soviética ya se cayó y Cuba vemos el resultado que tiene y se terminó abriendo también. O sea, lo que voy en estos ejemplos muy extremos es que ya no quedan países extremadamente proteccionistas ni hay uno que sea extremadamente liberalista. Siempre están orientados a alguno de los dos sentidos y siempre, tanto la orientación al proteccionismo como la orientación al libre comercio puede ser en los dos sentidos, en lo que se importa, lo que se exporta, en ambos o en alguno de los dos sentidos, pero no quiere decir que un país sea proteccionista solamente en comercio, en las exportaciones y lo sea de la misma manera en las impos. Puede ser proteccionista del lado de lo que importa y puede ser más abierto hacia el lado de lo que hacia sus exportaciones. O sea, esto es una situación que no es extremo nunca. Siempre cada país tiene un gris, digamos, que ahí nosotros con el nivel de convivencia que tienen, tanto los impuestos como las normativas, tanto los impuestos como las restricciones arancelarias y las no arancelarias que explicaba Gianluca, en esa convivencia de restricciones, nosotros nos vamos a dar cuenta qué orientación tiene el país. Porque les digo, o sea, ustedes vieron que se la pasaron peleándose antes del coronavirus, Trump y Xi Jinping de China, porque uno se considera más proteccionista, menos proteccionista, pero ninguno dice qué postura tiene y en realidad tienen, o sea, se manifiestan los países más, Estados Unidos, el país más librecambista del mundo y tienen un montón de posturas de proteccionismo de su sector industrial, exportador, importador y demás. Entonces, ningún país va a andar diciendo, sobre todo cuando se inclina más al proteccionismo. Tenemos algunos ejemplos de países que son proteccionistas. Estados Unidos es un país altamente proteccionista, Brasil, algunos países de la Unión Europea. Después tenemos algunos ejemplos que son más orientados al liberalismo, que son, por ejemplo, bueno, Taiwán, el país más liberal de Taiwán, Hong Kong, Chile, de Latinoamérica. Si vos comparás Argentina con Uruguay, Uruguay es más libre, más orientado al libre comercio. Y la última pregunta, porque ya estamos seguramente en hora que les hacemos, es, si ustedes tuvieran que pensar en Argentina, ¿qué orientación creen que tendrían? ¿Qué orientación creen que tendrían? ¿Más orientada al proteccionismo o más orientada hacia el libre comercio? Yo no leo lo que escriben. ¿Qué les parece? Camila pone proteccionismo. Camila pone proteccionismo también. Roy pone proteccionismo. ¿Sí? Bueno, sí, si escribieron 3 personas. José Antonio pone que cree que depende de los ciclos económicos. Sí, sí, esto es una política en realidad de Estado por ahí. Y si bien en los últimos, no sé, en los últimos 10, 15 años, Argentina tuvo un marcado rol más marcadamente proteccionista. Eso
fue dentro de de esta misma postura, fue profundizándose o relajándose un poquito, digamos. A ver, te pongo ejemplos. Ustedes estaban naciendo, pero en la época de Menem, estábamos hablando hace 20 años, un poco más inclusive, 20 y pico de años. Estaba más orientado al librecambismo, ese tipo de gobierno y ese tipo de rol del Estado ante el comercio exterior. Luego se orientó el Estado en la parte de comercio exterior más hacia el proteccionismo. A su vez, en los gobiernos de los presidentes Kirchner, de ambos, fue en un momento no tan proteccionista y después se intensificó un poquito. En el gobierno anterior del presidente Macri, el nivel de proteccionismo se redujo un poquitito, porque en algunas normas se redujeron algunas normas, en algún punto algún impuesto para exportar y para importar, y después se lo subió de nuevo. A su vez, en la misma gestión del gobierno de Macri, en el último año se incrementó un poquito de nuevo el proteccionismo, porque se volvieron a elevar impuestos de exportación y se pusieron más restricciones de tipo no arancelaria. Y ahora estamos, es como que muy pronto para dar un diagnóstico, pero seguimos hace 20 años prácticamente en una orientación del proteccionismo que a su vez va teniendo graduales disminuciones. No sé si se entiende. Acá no estamos haciendo ninguna evaluación ideológica, ni política, ni nada. Estamos viendo desde el punto de vista del comercio exterior. Y cómo se ve esto es un elemento objetivo, porque se ve en la cantidad de impuestos, y vos ves, se sube, se baja, los impuestos de exportación se suben, se bajan, se ponen más normas, más declaraciones, más certificados. Entonces, esa es la situación, digamos, que venimos teniendo hace ya unos 25 años aproximadamente. Bueno, no sé qué más tienen para comentar. ¿Alguna duda, consulta, comentario? Están tomando el Fernet ya, Gianluca, parece, porque ya se desconectaron mentalmente. Bueno, está bien, hacen muy bien. Ya se fueron. Ahí, Víctor sí. tiene una duda, dice. Y me preguntan si van a tener apuntes para ir leyendo. Sí, nosotros ahora que se sumó Gianluca, pues son muchísimos ustedes. Vamos a armar un grupo o nos vamos a distribuir, vamos a armar 2 grupos porque son tantos para poner el mismo material. Ya nos organizamos con Gianluca, que se sumó esta semana, para distribuir el material que tenemos de presentaciones, algo que tenemos digitalizada de la cátedra. Bueno, de hecho hay un libro que es el que yo le decía a la clase anterior de Arese. Yo tengo el libro físico, no sé si por ahí, lo vamos a tratar de subir por lo menos en los capítulos más importantes, porque son bastantes hojas para digitalizarlo. Pues si no, yo le propongo dejarlo en un lugar y que lo vayan retirando a la fotocopia. Eso no sé cómo les queda, pero el tema es, no sé si se están moviendo un poquitito para poder dejarlo en una fotocopiadora o algo. Bueno, lo vamos a digitalizar, vamos a empezar digitalizando los primeros capítulos, y después, en todo caso, hacemos las dos cosas. Si dejamos una copia en una biblioteca, perdón, una fotocopiadora, y el que quiere va y lo busca. Lo vamos a hacer así. Todo esto es nuevo, estamos adaptándonos, porque en otro momento tenías el juego de fotocopia y del libro, y los chicos se llevaban, siempre que alguno del curso se llevaba el libro, dejaban un lugar, repartíamos fotocopias del libro y resolvíamos así. Así que bueno, pero en esta semana que inicia, el lunes, vamos a ir
empezando a subir el material. Bueno, entonces, vamos. Yo le voy a Sí, dejar mi sí, correo, profe, a los chicos para que me vayan escribiendo. sí, sí, Acá en sí. el chat dejo mi Yo ya les correo. había pasado el mío, en todo caso nos pueden escribir con copia. Yo ya les pasé mi correo la semana pasada, cosa de que por ahí alguno, bueno, yo ya no uso más Hotmail hace un montón porque el Gmail tiene menos spam y demás, así que Totalmente. Tendría que actualizarme ya. bueno, pero de tanta cantidad de archivos que van como correo no deseado en el Hotmail. Sí. Perfecto. Me escriben a mi correo, chicos. Me dicen, soy alumno de la Cátedra de Comercio Exterior, entonces yo lo voy agrupando y le voy a ir pasando por Repito el mío, digitalizado. por las dudas. Vos sabés que yo demasiado, no sé si son las configuraciones o qué, pero tantas correos, tantos correos me salteé los últimos años con Hotmail, pero porque en mi caso iban a parar a correo no deseado, que bueno, ya empecé a usar Gmail nomás y funciona un poco mejor, para mí por lo menos. Bueno, Totalmente. ahí tienen de nuevo nuestros correos, reiteré el mío. Eh, Perfecto. bueno chicos, los dejamos. Ah, buenísimo. Bueno, ahí yo escucho que están Buenísimo. sonando mi teléfono, pero capaz que llegó también algún mail. Bueno, nos dejamos entonces. Gracias, Estamos, chicos. gracias por participar y sobre todo por la paciencia de esto, que para nosotros, por lo menos con Gianluca, es el primer cuatrimestre utilizando esta herramienta y seguramente no podemos equivocarnos y estar 2 horas para encontrar una tecla, así que les agradecemos la paciencia. Gracias. Gracias también por mi parte. Que tengan buen fin Bueno, de, chicos. Nos vemos. chao chicos.